Bendiciones hermanos, bienvenidos a esta clase número 11 de la amartiología, la ciencia que estudia el pecado, el amartí. Ya vamos en la clase número 11. Vamos a seguir viendo este tema de la transgresión, ¿bien? Y de cómo el hombre ha tenido que batallar con el pecado, batallar con este tema que es súper complicado incluso para los salvos. Los salvos aún tenemos un remanente o un tema ahí que nos une aún con la transgresión, con el pecado, pero por nuestra naturaleza imperfecta. Bien, si nos viviéramos en esta condición de santidad, veríamos también bastante mal el asunto. Comencemos, dice, en la esfera de la sabiduría, el hombre se conduce con maldad, ya sea porque no se preocupa de razonar como conviene, o porque se niega a hacerlo. No que busca a Dios, así es simple, él quiere ser su propio amo o señor de su vida. Y si para algo va a querer a Dios, va a ser para que Él lo cuide, lo ampare, y lo proyecte y quiera Dios ayudarlo en sus propios proyectos. Bien, el ser humano, cuando está afectada la sabiduría, porque es un necio, aquí puse A, B, C y D. Perdón, repetí abajo. Simples e incautos. Ese es el ser humano, una persona simple, los simples, y somos incautos, todos los que no tenemos a Dios en nuestro corazón. No poseer entendimiento, falta de entendimiento. Proverbios 7, que lo vamos a ver después, también es necio, Proverbios 15:20, y también es un escarnecedor, Proverbios 14:6. Así que veamos, dice, sin sabiduría, el pecado afectó a la sabiduría del hombre. Sin sabiduría, el impío es un incauto, así de simple, incauto. Proverbios 1, 2 en adelante dice, son para aprender sabiduría, por lo menos los proverbios, e instrucción, para entender palabras que expresan profundo discernimiento, para alcanzar una vida disciplinada, inteligente, para entender justicia verdadera y para dirigir juicio, para otorgar precaución a aquellos que no piensan y a la persona joven, conocimiento y discernimiento, porque al oír estos, porque al oír estos, alguien que ya es sabio oirá y será más sabio. Alguien que ya entiende adquirirá dirección, entenderá parábolas, expresiones oscuras, los dichos y enigmas de los sabios. El temor a Yahweh es el principio de la sabiduría y hay buen entendimiento a todos los que la practican. Y la piedad hacia Elohim es el principio del discernimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. La desprecian, así de simple, la desprecian. No quieren ser personas sabias, no quieren ser personas entendidas. ¿Por qué? Porque la sabiduría fue entenebrecida con el pecado. Bien, el impío no posee entendimiento y lo demuestra en su juventud. Proverbios 7 del 4 al 7. Esto es interesante porque los mayores problemas que el ser humano se lo acarrea justamente en este tiempo, en los años de la juventud, en los tiempos de pasar de joven a adulto, donde tiene ya la libertad, teniendo 18 años, puede hacer lo que quiera, bien, y cree que el mundo está en sus manos y el futuro es promisorio. Entonces, muchos problemas se acarrean en cuanto a la juventud, muchos. Las drogas, los desenfrenos, porque lo está apoyando su juventud. Bien.
Entonces el impío no posee entendimiento y lo demuestra en su juventud. Los mayores problemas se acarrean en este tiempo. Proverbios 7, del 4 al 7 dice, es un consejo lo que Salomón, ¿cierto? Escribe, dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y obtén prudencia como una compañera para ti, para que te puedan guardar de las mujeres extrañas, de las mujeres licenciosas con su hablar seductor, pues yo estaba a la ventana de mi casa, mirando por las celosías, cuando vi entre los jóvenes allí, entre aquellos que no piensan por sí mismos, a un joven falto de todo sentido. Entonces, el escritor de los proverbios está apuntando a los jóvenes, que los jóvenes demuestran su poca capacidad de entendimiento y son fáciles de llevar, en este caso, por rameras o, o rameras cúlticas en los templos, porque se supone que ellos, los jóvenes, tienen la capacidad de ir más allá de los viejos, ¿no? Y ya los, comillas, los viejos no tienen la fuerza, no tienen el conocimiento, no tienen nada, entonces simplemente ahora ellos son el dueño del mundo. Y los niveles se han bajado. Antes los padres eran los que compraban, después los jóvenes son los que compraban, y ahora son los niños los que compran. Entonces los niveles han bajado de la insensatez, pero se refleja bastante en los jóvenes. A lo buen chileno, las grandes embarradas del ser humano se las manda en este tiempo de la juventud. El impío es un ser necio, así es simple. Es un estúpido, en el buen sentido de la palabra. Es un ignorante, también en el buen sentido de la palabra, si es que tiene un buen sentido la palabra. Es obstinado, es porfiado, es testarudo, es un terco, no entiende. En el Salmo 73, si no me falla la memoria por el versículo 22, Asaf es el que escribe ese salmo. Él dice que no entendía la situación, no me gustaría explicarlo ahora, pero él estaba bien complicado. Hasta que Dios lo toma, ¿cierto? Yahweh, y le ministra y le da entendimiento a algunas situaciones. Entonces él dice, yo era una suerte de animal. No sé si recuerdo bien, pero hay una versión bíblica que dice que ya era como un mulo, pero la más clásica es como era un animal, sin entendimiento. Así de simple, malo, no entendía nada. Bien, Proverbios 15:20. Un hijo sabio es alegría a su padre, y solo un necio aborrece a su madre. El camino del necio es falto de sentido, pero el hombre sabio va derecho hacia adelante. Esto es súper interesante, porque esto es así. El hijo sabio, la hija sabia alegra a sus padres. Padres se sienten comillas quizá no es la palabra, pero se sienten orgullosos de sus hijos, de los logros que han obtenido. Y lo han obtenido por sí, no por cuñas, sino que cuando los hijos tienen logros, llenan el corazón de sus padres. Pero cuando hay necedad, es complejo porque incluso hasta se pueden aborrecer a sus padres. En este caso, el concepto dice madre, pero puede ser madre o padre. Un necio puede llegar a aborrecer a sus padres. Quizás con los años después se arrepiente de lo que pensaba, pero al principio, en esa juventud, cuando no los dejan hacer nada, que no vayas, que háceme caso, que escúchame, termina aborreciendo a sus padres. Y eso es un necio. Entonces, el camino del necio es falta de entendimiento, es falta de sentido. Pero el hombre sabio, en este caso el joven sabio, va derecho, va derecho al triunfo. ¿Por qué? Porque el pecado ha entenebrecido la sabiduría. Dice, el impío se sienta en el sitial de los escarnecedores,
Y seguramente usted escuchó este primer concepto de escarnecedores en el Salmo 1:1, me parece que está, ¿no? En palabras simples, se burla cruelmente. Eso es un escarnecedor. Se burla de los demás sin saber que es él, que es avergonzado por su falta de empatía y sensatez. ¿Usted conoce personas así? Yo sí. Yo he visto personas así. Se burlan cruelmente, se sientan en sillas de escarnecedores. Yo recuerdo una vez que no sé, ese versículo me saltó, pero automáticamente en un bus que iba hace unos cuantos años atrás, y se subieron dos jóvenes que no sé si vendían del estadio, no sé, pero venían descubiertos del dorso hacia arriba, o sea, sin nada. Y venían tomando cerveza, y venían sentados en los fierros, se reían de la gente, jóvenes, sin sabiduría, sin conocimiento, sin inteligencia, con el pecado haciendo estragos en ellos, y se burlaban de todo. Les da lo mismo que el chofer los viera tomando encima de todo, entonces no cuadra. Bien, entonces esta gente son burlescas, se burlan rápidamente de todo. Entonces la palabra encarnecedor, la referencia directa serían burladores, se sientan en silla de burladores. Les da lo mismo, son patanes, son personas grotescas, les da lo mismo. Esa es un poco la idea. Bien, Proverbios 14:16. El escarnecedor busca la sabiduría en vano. Ellos se creen inteligentes, ellos se creen lo máximo, que están sobre la media, son todos, los demás son personas que trabajan y ellos no, pues ellos roban y se ganan la plata en un día lo que uno se gana en el mes. Él busca sabiduría en vano. Más el conocimiento viene fácilmente a alguien con discernimiento. Todas las cosas son adversas al hombre necio, pero los labios son las armas de la discreción. La sabiduría del prudente entenderá sus caminos, sus conductas, más la insensatez de los necios los extravía. Claro, al necio en algún momento nada le va a resultar, va a quedar en cero, se le va a destruir todo. ¿Por qué? Porque es necio. Así de simple. La enseñanza en el nuevo pacto, que sería errar al blanco o en el blanco, es una deuda, es un desenfreno, es la desobediencia, la transgresión, la caída, la derrota, la impiedad, el error. Todo eso es sinónimo que el ser humano carece de sabiduría, ¿bien? Y no la va a obtener fácilmente porque la sabiduría es el temor a Yahweh. No es el terror a Dios, no, es un temor reverente, porque de él mana la sabiduría. Es como, es cuando los discípulos le dicen a Cristo en una pregunta que él le hace, porque la gente da a entender que es durísima la palabra, y hasta ellos mismos quizás están en la misma condición, entendiendo que esto no está complicadísimo, está muy duro esto. Entonces Cristo le dice, bueno, ¿y ustedes también quieren irse? Pues ahí viene la respuesta de Pedro, ¿cierto? Señor, ¿dónde iremos si tan solo tú tienes palabra de vida eterna? Bien, entonces en esa necedad el hombre queda en jaque. De la única forma que el hombre puede tener sabiduría, inteligencia y conocimiento es a través de Dios y el temor reverente a Él. Sigamos, dice, la enseñanza en el nuevo pacto. Primero, errar en el blanco. Errar como un arquero, ¿cierto? Es como una deuda, ¿cierto? Mateo 6:12, porque no acierta, está en veremos, está en menoscabo. El hombre le debe a Yahweh el guardar sus mandamientos. Todo pecado cometido equivale a una deuda contraída, incapaz de pagarla. Su única esperanza es el perdón o remisión de la deuda. Es una deuda, no puede insertar. Nosotros estábamos en contra de Dios, estamos al debe.
Y hermanos amados, escúcheme esto por favor, que es importante. Nosotros nunca vamos a quedar a cuentas con Dios, nunca, 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 nunca vamos a quedar a cuentas con Dios, nosotros, nunca. No tenemos los elementos para quedar a cuentas con Dios, ¿ya? O ser justos con Dios. No, no, es imposible hacer eso. El único que se pone a cuentas con Dios por nosotros es Cristo. Nosotros tendremos deudas que pagar con nuestros hermanos, que quizá lo ofendimos, le dijimos algo que no correspondía, pero en relación con Dios, nosotros nunca vamos a estar a cuenta, siempre vamos a estar en deuda. Y si nosotros estamos con nuestras cifras azules con Dios, ya no estamos en rojo, estamos con nuestras cuentas en azules, y que de hecho no tenemos cuenta, no hay nada en contra nuestro, es simplemente por la obra de Cristo en nosotros, nada más. No tenemos una autosuficiencia como para decir estoy a cuenta con Dios. No, el único que se pone a cuenta por nosotros es Cristo. La desobediencia, literalmente, oír impropiamente. Eso es una desobediencia. Nos dijeron algo y simplemente no hacemos caso. Oímos, escuchamos y no oímos. Escuchar con falta de atención. Hebreos 2:2. Mirad pues cómo oís. Lucas 8:18. Por eso el apóstol Juan en Apocalipsis escribe diciendo, el que tenga oído, oiga. O sea, el que tiene oído, tiene la capacidad de entender, entienda. Pónganle razón a las palabras de Dios, no las dejen escapar fácilmente. Entonces, hay una desobediencia y hay un errar al blanco con deuda. También en la sabiduría que ya no la tiene el ser humano por estar en condición de pecado, es el desenfreno. Bien, el pecado es la transgresión de la ley. Eso es un pecado. Bien, transgredir una ley, pasársela por encima. Bien, 1 Juan 3:4. El pecado es un rebelde e idólatra. Si lo podemos representar en un hombre, es rebelde e idólatra. Bien, pues aquel que deliberadamente quebranta un mandamiento, escoge su propia voluntad antes que la ley de Yahweh. Sí, yo escucho la ley, pero en escuchar la ley no significa que la estoy obedeciendo. Los salvos, los santos, los justos, son aquellos que no tan solo escuchan la ley, la oyen, la ley de Dios, sino que la hacen. Bien, por eso cuando la gente dice, pero hermano Juan Carlos, ¿qué va a pasar con la gente que nunca escuchó el Evangelio? ¿Será salvo? Pero es que uno no es salvo por escuchar la verdad, uno es salvo por obedecerla. Pues si fuera por escucharla, por oírla, todos la hemos escuchado y oído en las calles, cuando lo hermanos en un cantón de una calle, en una vereda, ¿cierto? En un cruce, predican el Evangelio y todos la escuchan. Pero ¿eso significa que van a ser salvos? La respuesta es no. El pecado es esencialmente obstinación. La terquedad y la obstinación es esencialmente pecado. Es como un burro, un asno. Si está tincado, no se va a mover. Y eso nosotros lo conocemos. No se va a mover. Por fin como burro. No se mueve. El pecado eh, destronaría si pudiera a Yahweh mismo. Le asesinaría. Como la parábola del hijo pródigo. ¿Se recuerda? Que el hijo mató a su padre antes de tiempo. Esto es lo mismo. Satanás se quiso pasar por encima de Yahweh. Él quiso hacer un trono aparte entre las estrellas. Perdón. Ya este que le pasó se pegó en la cabeza. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Entonces la transgresión, el orgullo, la obstinación, la terquedad es esencialmente pecado. Sobre la cruz del Hijo de Elohim podrían haberse escrito las siguientes palabras: el pecado lo hizo. El pecado llevó a Cristo a la cruz.
Es un muy buen concepto eso. Sigamos. Transgresión. ¿Qué es transgredir? Es exceder los límites. Se pasaron dos pueblos y medio. Así de simple. La transgresión, correr la cerca. Romanos 4:15. Los mandamientos de Elohim son cercas o vallas, por así decirlo, que impiden que el hombre penetre en territorio peligroso y sufra así daño su alma. Por eso que le eran tantos no, no harás esto, no, 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 no. Pero no por querer prohibir por prohibir, si la ley era para beneficiar al hombre, no para complicarles la vida. Es lo mismo que Dios aconseja en Deuteronomio 22, que le dice, ponle pretil a tu terrado, ¿cierto? Ponele barandas al contorno del segundo piso en ese aposento alto. ¿Pero para qué? ¿Para complicarles la vida? No, porque había un beneficio. Una persona que si se acerca mucho a la orilla puede caer y matarse y caer la sangre sobre el dueño de casa que no le puso barandales o pretiles al terrado. Entonces la ley hacía eso, la ley le ponía parangones para que el ser humano no los pasara y muriera en su casa. Si la ley era buena, la ley era justa, la ley era perfecta. Ahí el complicado era el hombre que era imperfecto e injusto, que por eso no podía cumplir la ley. Bien. La caída o falta o caer junto al camino, también se le puede decir, ¿no? Cayó como este hombre, eh, el, el del buen samaritano que cayó junto a la vereda, junto al camino, en el caer. El caer es una expresión bastante común, caer en falta, Efesios 1:7. De ahí la expresión común de caer en pecado. Pecar es caer de una mediada de conducta. Medida en realidad, me equivoqué ahí. ¿Ya? Medida, lo voy a corregir antes de enviarle el PPT. Claro, es pecar, es caer de una medida de conducta. No, se cayó. ¿Viste que se cayó? Sí, se cayó feo, sí, ¿ah? Sí, se cayó feo. Se cayó. Entonces ese caer me suena a Satanás cayendo. El caer es desplomarse. A una persona que esté firme, esté rígida, esté fortalecida, está en una posición con su cabeza en alto, ¿no? Está de una sola pieza, pero cuando cae en falta, la palabra caída está muy bien puesta, cayó en pecado. Bien. Derrota es el significado literal de la palabra falta en Romanos 11:12. Al rechazar a Cristo, la nación judía sufrió una derrota y equivocó el propósito de Yahweh. Claro, no fueron capaces de entender, sufrieron una derrota, como la Martía, querían acertar al blanco y fueron derrotados, no pudieron. ¿Y por qué? Porque su sabiduría fue entenebrecida. La impiedad, sin adoración o reverencia. Eso es ser un impío, no tiene reverencia, no adora, no reconoce nada. Romanos 1:18, 2 Timoteo 2:16. El hombre impío es aquel que presta poca atención o ninguna a lo sagrado. Así de simple. Lo sagrado no produce sentimiento alguno de temor reverencial, está sin Yahweh porque no quiere a Yahweh. Así de simple, ¿para qué le da tantas vueltas? La impiedad es eso, no hay adoración ni reverencia. Incluso eh, alguien podría ir a una iglesia católica y destruir las imágenes. Y nosotros como cristianos evangélicos diríamos, bueno, lo mismo. Es que estas personas no tienen ni siquiera ni un sentido de respeto con nada. Nada que represente algún grado de santidad ni de reverencia a Dios. Así de simple. Bien. Error también. El error describe esos pecados cometidos por ignorancia y se diferencia de aquellos pecados cometidos con alevosía frente a la luz
El hombre que obstinadamente se propone hacer lo malo incurre en mayor grado de culpa que aquel que por debilidad cae en alguna falta. Hebreos 9:7. Las personas que no son salvas son necias y creen que la están haciendo linda, pero todos sabemos que son necios. Como la foto de este joven que está vestido de traje, zapatos caros, todo caro, buen celular, debe ser un iPhone, buena corbata, pañuelito en- ahí en el bolsillo. Le interesa la selfie. ¿Ah? Aquí le estoy dando comida a los pobres. Aquí estoy debajo del puente. Lo único que hace eso es alimentar el ego. Nada más. Es un acto y un estado. Eso es importante entenderlo. El pecado es un acto y un estado de pecado. Es decir, el acto tiene que ver con la propia voluntad del hombre por esa separación que existe y entonces se convierte en una posición de que el hombre siempre está en un estado pecaminoso. Dios le dijo al hombre que era una persona pecadora. Por ende, está en un estado de pecado porque Dios lo dijo. Pero también el ser humano se da cuenta que está en esa condición porque peca, porque hay un acto voluntario. Entonces, por esas dos situaciones se sabe que el hombre es un ser malvado, porque no tan solo peca porque comete pecado, sino porque está en una condición de pecado. Y Dios nos saca de esa condición de pecado y nos convierte en una condición de santidad. Y por ende ya el salvo debe santificarse cada día y debe luchar contra el pecado. Antes no tenía cómo luchar contra el pecado. Incluso la ley tampoco tenía un abogado para con nosotros. A lo más tenía el sacerdote que nos podía mediar y el profeta que nos podía decir cuál es la voluntad de Yahweh. Pero no teníamos nosotros más elementos que eso. Mientras que ahora el ser humano tiene el Espíritu Santo, la Escritura, un intercedor que es Cristo, o sea, tiene elementos como poder neutralizar o dejar en cero o dejar en jaque al pecado y a Satanás, porque está en una condición de santidad. Esto lleva al pecador a acarrear el mal sobre sí mismo y comete malas acciones, por tanto lo lleva a una calidad de culpable delante de Yahweh. Ustedes son culpables por una condición de pecado y son culpables más encima de los actos de pecado. Y están así que Dios los juzgará por sus obras. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre la acción y lo que mueve a esa acción. Si las obras son malas, es porque el estado del alma es malo. No hay para qué darle más vuelta. Bien. Entonces, el pecado es el acto y el estado de pecado. Es un acto propio de la voluntad del hombre como separación de Yahweh, por tanto pasa a ser o se convierte en estado pecaminoso. No puede salir de esa condición mientras el Espíritu Santo no lo convence de pecado, justicia y juicio y lo salve, lo selle, le dé la zarra del Espíritu y lo inscriba en el libro de la vida. No puede. A lo más podrá participar de la congregación, pero no de la iglesia, porque le falta el bautismo del Espíritu Santo. Incluso más, se puede bautizar hasta en agua si quiere, pero no será salvo. El impío acarrea el mal sobre sí por sus malas acciones e incurre en culpabilidad ante el Altísimo. Entonces, su propio pecado lo acusa de que está en esa condición de pecado. Las malas consecuencias son el resultado o la recompensa que ofrece el pecado. La paga del pecado es muerte. Como consecuencia final es la muerte. Así de simple, muerte tanto física como espiritual. La pena que sufrirá en el juicio, la segunda muerte condenatoria. Por eso se dice que el hombre muere dos veces. Muere en la parte física y si está en una condición de pecado, va a sufrir la muerte segunda. Y por conclusión, separación eterna con Dios. Porque la palabra muerte, ¿cierto? Básicamente es separación con Dios. No tan solo se separa el alma del cuerpo, que es una muerte física,
sino que Dios se separa del alma. Y ahí la cosa se complica muchísimo. Dice, la debilidad espiritual. Bueno, también esto dañó, obviamente, la sabiduría del hombre, dañó la imagen divina. Dice, como consecuencia del pecado, el hombre pierde, pero no de forma total, la imagen divina. Hay, hay una lucha teológica entre Calvino y Arminio sobre este punto, pero por lo menos la naturaleza del hombre que está caída, obviamente pierde la imagen de Dios, pero no de forma total, la imagen divina. Todavía quedan por ahí algunos resabios. Pero sí la caída produjo un daño enorme que distorsiona lo relativo a lo ético y moral. Ese residuo de imagen que aún queda es ejemplo de que el hombre hace cosas buenas y discierne aún entre lo bueno y lo malo, por la conciencia, ¿cierto? Mateo 7, del 10 al 11. El ser humano siempre va en busca del bien, pero erra por la distorsión del daño a la imagen. Por tanto, necesita una recreación o regeneración. Sí, nuestra imagen de Dios en nosotros fue dañada, pero Dios va a restaurar todo eso en la glorificación de los salvos y cuando pasen todos los juicios y el tribunal de Cristo y la boda del Cordero y todo volvamos a cero. Ahí todo nuestro ser volverá al principio. La debilidad espiritual, pecado original. La secuela del pecado, la caída, quedó tan arraigada en su naturaleza, ¿cierto? En la naturaleza de Adán que transmitió a sus descendientes una tendencia o inclinación al pecar. Así cada ser humano nace posesionalmente bajo el pecado original, mantiene una desventaja espiritual y moral siempre, y todos sus pecados dentro de la vida son actual y voluntario. De hecho, la Biblia dice, no hay hombre o ser humano, hombre o mujer, que sea justo y no peque. El ser humano va a faltar por acción o por omisión, y pecados de omisión hay, y sería bueno entenderlo un poco más. Dice, la condición de pecado es descrita de muchas formas. La condición de pecado es descrita de muchas formas. Claro, hay muchas formas de mostrar el pecado y las consecuencias que quedó. El hombre está encadenado, su alma está esclava. Y la única forma que existe que el hombre sea salvo, sea sano, sea libre, es por aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahí vemos una imagen lejana que simula, ¿cierto?, la imagen de Cristo, extendiendo sus brazos para este hombre que está en cadenas. La palabra salvación tiene bastantes acepciones, y una acepción de esa es sacar al hombre de un estado de pequeñez estrecho, es como si estuviera en un cubículo de 2 por 2. Ahí está encerrado. Pero cuando viene Cristo y lo libera, ese estado se abre. Ya no es de 2 por 2 el cubículo donde estaba, sino que ya es de 20 metros por 20 metros. El estado de salvación te amplía en todos sentidos los conceptos. Un hombre salvo, una mujer salva es sabia, se maneja en todos los círculos de la vida y todos les van a decir, oye, esa persona sabes que sabe harto o es bastante sabia e inteligente. ¿Por qué? Porque se abre más allá del tema del pecado. Entonces aquí vemos algunas. Dice, uno, todos han pecado. Romanos 3:9. Así de simple. Así pues, ¿tenemos alguna ventaja los judíos? No totalmente, porque ya yo he declarado que todos, judíos y gentiles, por igual, son controlados por el pecado. Entonces Pablo a los romanos le está diciendo eso. Ustedes no son mejores que nadie, aunque diga que son descendientes de Abraham, levantamos una piedra y salen 20. Así que no me dicen nada con eso.
¿cierto? Así que, pues tenemos alguna ventaja, los judíos, no totalmente, porque ya yo he declarado que todos, judíos y gentiles, por igual son controlados por el pecado. Cuando hablamos de gentiles, son sinónimos de todo aquel que no es judío. Son griegos, son romanos, son filisteos, son amorreos, eteos, jebuseos, edomitas, todos los demás, ¿bien? Egipcios, medos, partos, nos. Todos están bajo de maldición, Gálatas 3:10. Porque todo aquel que depende de la observancia legalista de los mandamientos de la Torá vive bajo maldición, puesto que está escrito, maldito todo aquel que no mantiene haciendo todo lo escrito en el rollo de la Torá. Por eso es que eh, Cristo viene y nos saca, nos salva eh, de la ley de Moisés, la ceremonial de Moisés, porque ahora nadie se va a justificar por la ley. Si alguien dice que no es que yo diezmo, entonces estoy a cuentas con Dios. No, ya nadie se va a justificar por la ley. Todos se van a justificar por los hechos de Cristo en la cruz. Tres, el hombre natural es extraño a las cosas divinas, pero el hombre natural no recibe las cosas del Ruach de Yahweh. Para él son absurdas. Además, él no tiene capacidad para entenderlas porque son evaluadas por medio del Ruach. Ahora, nosotros estuvimos viendo un poco el tema de las personas que eh, eh, nunca han escuchado el plan de salvación y cómo van a ser salvas si nunca han escuchado. Entonces alguien diría, bueno, que se siente y observe la creación y va a tener que percibir que hay un alma, un ser inteligente que nos creó, como que por ahí se podría ir. El problema que choca esto en que la persona sigue estando en un estado natural y el ser natural, el simple, no percibe las cosas del espíritu. Entonces, ¿cómo va a ser salvo si más encima está en una condición de pecado, su alma es pecaminosa, su mente cauterizada y la lógica y el sentido común lo va a dejar hasta la esquina nomás? Sí, alguien hizo esto. Entonces, ¿cómo resolvemos en que esa persona sea salva? El problema es que el versículo dice que serán condenadas, porque ya están condenadas. Bien, entonces hay un tema que sería bueno analizar un poco más amplio. Cuatro, el corazón natural es engañoso. Jeremías 17:9. El corazón es más engañoso que cualquier otra cosa y moralmente enfermo. ¿Quién lo puede profundizar? Cuando hablamos del corazón, obviamente no estamos hablando del músculo que bombea sangre, que el versículo derecho, que el versículo izquierdo, que la aorta, que el simbusal. No, estamos hablando del centro del corazón, de la esencia del hombre, de la más profunda capacidad de entender, que ya sería la mente, ¿cierto? Los sentimientos y la acción. Ese es el corazón del ser humano. Y dice que el corazón del ser humano es engañoso, más que cualquier otra cosa. Por eso que es complicado el tema de que si hay alguna cosa que es digna de guardarse, que se guarde el corazón. O sea, que guarda tu mente para Cristo, guarda tus sentimientos para Cristo y guarda tu acción para Cristo. Pero el corazón es engañoso, por ende el ser humano es engañoso. Le pusieron corazón para no ponerle el ser humano en sí, pero el ser humano en sí es engañoso. El ser humano en sí es engañoso. Y sobre todo si no tiene a Cristo en su corazón, te puede estar dando una sonrisa, pero la otra mano tiene un puñal que te lo está clavando en la espalda. La naturaleza mental y moral es corrupta. La naturaleza mental y moral es corrupta. Génesis 6:5. Yahweh vio que la gente en la tierra era demasiado perversa y todas las imaginaciones de su corazón o de sus corazones eran siempre solamente del mal. Este versículo, hermano, es pero tremendo.
Si nosotros no supiéramos que Yahweh es verdad y cuando habla verdad de lo suyo habla y no exagera, no le pone más de lo que es, este versículo es tremendo. Y usted se recuerda a Génesis 6 donde está situado, ¿cierto? Con Noé esperando los tiempos de este señor que vivió cuántos años, 900 y tanto, Matusalén. De ese tiempo estamos hablando de la generación de Sem, de Seth, de, de Cam, Jafet, de todo ese momento que usted sabe que hubo un juicio ahí, ¿no? Con Noé. Dice, Yahweh vio que la gente en la tierra era demasiado perversa, ni siquiera usa la palabra malas, y todas sus imaginaciones de sus corazones eran siempre solamente de maldad, siempre. Perdón, señor, momento. Dijo siempre. ¿No será que usó una hipérbole, una exageración lingüística, señor? Como que fue mucho. No, pues si dice siempre, es que siempre. Solamente de mal, solamente de maldad. Por eso que Dios destruyó todo eso, le dolió en su corazón. La marca de Lucifer, la marca de Satanás, la marca del pecado, la marca de la transgresión, la marca de la rebelión, llegó a tal grado que Dios simplemente tuvo que guardar a 8 personas y todos los animales que cayeran en un arca van a empezar de vuelta. Malo. La naturaleza mental y moral es corrupta. Génesis 6:12. Esta parece que la repetí. ¿Cierto? Yahweh Elohim vio la tierra. Sí, la repetí. La vamos a borrar eso. Bien. Dice, la naturaleza mental y moral es corrupta. Génesis 8:21. Yahweh olió el aroma dulce y Yahweh consideró y dijo, yo nunca jamás maldeciré la tierra a causa de los hombres, puesto que las imaginaciones del corazón de la persona son torcidas desde su juventud, y yo no destruiré jamás toda criatura viviente como he hecho. Sí, le dolió su corazón, le dolió su corazón, le dolió su corazón. No es que se haya arrepentido, sino que le dolió su corazón que era el hombre por la condición que ahora estaba. Entonces, Yahweh ahora olió el aroma dulce y consideró que nunca más maldeciré a la tierra a causa de los hombres, por lo menos por agua, ¿cierto? Por el tema del diluvio. Entonces, nuevamente Dios en su misericordia, en su amor, en su piedad, viendo que está la imagen de su Hijo en el ser humano, siempre le da una puerta, una ventana de salida para ser restaurado. Dios es misericordioso. La mente carnal es enemistad con Yahweh. Romanos 8:7 al 8, porque la mente controlada por la vieja naturaleza es hostil a Yahweh, porque no se somete a la Torá de Yahweh, en verdad no puede. No puede, no puede, no puede. Por eso que Pablo en algún momento, porque él hacía eso, se ponía como en la posición de un judío, en la posición de un romano, de un gentil, se hacía gentil con él, romano con él, judío con él, para salvarlo desde su posición. Si Pablo es fantástico, porque entiende que la mente que es controlada por la antigua naturaleza es hostil a Yahweh, porque no se somete a la Torá, no se somete a la ley de Dios, y en verdad no puede, dice. No es que no quiera, no que se está haciendo liso, sino que no puede, está incapacitado, no puede, hermano, no puede. No es que no quiera, no puede, porque su mente está entenebrecida, su alma está en pecado, está lejos de la presencia de Dios, no puede, se acabó. Eso es. El pecador es esclavo del pecado.
Romanos 6:17. Por la misericordia de Yahweh, ustedes que una vez fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón han sido obedecido de corazón la forma de enseñanza que han recibido. Nosotros éramos esclavos del pecado y Satanás y el pecado mismo nunca le abrieron las puertas a los esclavos que él tenía. Nunca. Es perverso. Nunca le abrió la puerta de la cárcel. Nunca. No se puede confiar en él. Si aquí todos los satanistas, los luciferinos, están todos mal. Han apostado a su enemigo. Deben tener el mal de Diógenes, no sé de qué mal tendrán, pero eh, que se están enamorando de su cautivador, ¿no? De este hombre que los cautiva y más encima los encierra. No, también ellos están apostando hacia un perdedor que los ha engañado. ¿Y por qué? Porque son esclavos. Y bendito sea Dios, bendito sea Cristo, bendito sea el Espíritu Santo, que nosotros hemos sido salvos y no estamos en ese cautiverio, ¿no? No estamos junto con ese raptor que nos tenía totalmente engrillados. 8. Es controlado por el príncipe del poder del aire, Efesios 2:1. Ustedes estaban muertos por sus pecados y actos de desobediencia. Ustedes estaban muertos por la condición de pecado y por los actos de pecado. Y esos actos de pecado son una desobediencia, es una transgresión, es una rebelión contra Dios. Esa era nuestra condición, hermanos, no era otra. Totalmente desprovistos, totalmente desalmados. Eso es una martía, eso es una martiología, eso es una conclusión de todo esto, hermanos. 9. Me parece que esta es la última. Es hijo de la ira. Efesios 2:3. Es verdad, todos vivíamos así en un tiempo, seguíamos las pasiones de nuestra vieja naturaleza y obedecíamos sus deseos y los de nuestros pensamientos. En nuestra condición natural estábamos en camino a la ira de Yahweh, tal como todos los demás. Pablo le está diciendo a los efesios que nosotros estábamos en la misma condición de aquellos a los cuales nosotros a veces criticamos, que los impíos, los mundanos, los carnales. eh, entonces Pablo los llama un poco a la cordura y les dice, nosotros éramos eso, nosotros estábamos en esa condición. Y si no fuera por algún hermano en la fe que nos predicó o alguna predicación que escuchamos en la calle, nosotros estaríamos aún en la misma condición, porque el ser humano no sale de esa condición si no es a través del mensaje de Cristo. Entonces, es verdad, dice, todos vivíamos así en un tiempo, seguíamos las pasiones de nuestra vieja naturaleza y obedecíamos sus deseos y los de nuestros pensamientos. En nuestra condición natural, estábamos en camino a la ira de Yahweh, tal como todos los demás. Entonces, nosotros ahora en esta condición de santidad debemos dar gloria, honra, alabanza a nuestro Creador porque Él en su piedad nos pudo alcanzar y nos pudo dar vida y vida en abundancia.